Bien, entonces tenemos esa función que depende del tiempo. Aquí lo que estamos escribiendo es lo siguiente. La función de posición, que sabemos que la hemos, ¿cómo se llama? Denotado por R de t, va a tener solamente una componente, como menciona nuestro enunciado, ¿no? Una partícula se mueve a lo largo del eje X, solamente. Entonces, ya que tenemos que es solamente una componente, bueno, lo sustituimos lo que tenemos aquí, y entonces queda la siguiente cuestión. Antes de resolver el problema, vamos a intentar conocer cuáles son las unidades de estas cantidades que aquí aparecen, 6.8 y 8.5. Aunque parecieran a primera vista que estos dos números son adimensionales, resulta que no lo son. Tienen que tener unidades de medida. ¿Cómo encontramos las unidades de medida que tendrían estas dos cantidades? ¿Cómo encontramos o cuál sería el procedimiento a seguir para encontrar las unidades de medida del 6.8 y del 8.5?
Tal vez para que se les facilite un poco el análisis, vamos a asignar o sustituir simplemente el 6.8 por una cantidad A y 8.5 por una cantidad B. Si les molesta ver los números y pensar que son adimensionales, entonces vamos a sustituirlos por estas letras para hacer esto un poco parecido a lo que ustedes ya se supone que conocen, que tiene que ver con análisis dimensional. Entonces aquí encontraremos las unidades de medida de las cantidades A, que numéricamente vale 6.8, y B, que numéricamente vale 8.5. ¿Cómo se procede para encontrar entonces las unidades que corresponden a estas dos cantidades? ¿No sería las dimensiones de A por T son igual a las dimensiones de B por T al cuadrado? ¿Cómo llegamos a eso, a eso de hablar de dimensiones? Por el PhD. Ok, entonces hay que aplicar el principio de homogeneidad dimensional primeramente. Muy bien, entonces considerando la expresión que sigue, para que eso sea más claro, vean entonces, en esta expresión vamos a trabajar solamente el valor de las componentes. Entonces, x nos está diciendo que es igual, voy a omitir por un momento la dependencia en el tiempo. O sea, queda entendido que esta x depende del tiempo. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Y entonces, como bien mencionan, aplicando el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué es lo que encontramos? Que las dimensiones de X Ajá. son igual a las dimensiones de A por tiempo. Es igual a las dimensiones de A por tiempo, ¿de acuerdo? Y es y es igual a las dimensiones de B por tiempo al cuadrado. Muy bien. Entonces esto es igual a las dimensiones de B por T al cuadrado. Correcto. Eso es aplicando solamente el principio de homogeneidad dimensional. Vean entonces o recuerden ustedes que aplicando este principio podemos pasar de la ecuación física que nos están proporcionando en un problema dado, a hablar de las dimensiones de esa cantidad física. Muy bien. Ya que estamos entonces en este punto, ¿qué se haría a continuación? Sustituir las dimensiones conocidas. Ok, entonces aquí encontrando. Ok, muy bien. Ya que tenemos eso, de acuerdo, podemos proceder, pero antes tenemos A un la problema. regla del producto. Tenemos que primero
separar las dimensiones solamente de la t que aquí aparece, y para ello efectivamente tenemos que aplicar la regla del producto de división. Muy bien. ¿Qué nos permite la regla del producto de división? ¿Qué hace a la cantidad o a la igualdad que tenemos previamente? Separa sus productos. Separa los factores si tenemos, como es en este caso, dos cantidades que se están multiplicando y con el signo de dimensión, separa las dimensiones, ¿no? Como factores, muy bien. Entonces, quedándonos lo que tenemos aquí. Pero no solamente eso, ¿no? Recordemos que en el caso de las potencias, nos ayuda también a poder sacar los exponentes. Entonces, podemos escribir lo que tenemos de este lado. Listo. Ahora sí, ya en esta situación ya podemos proceder a sustituir los digamos, datos conocidos, ¿no? Sustituyendo las dimensiones conocidas, en este caso, ¿qué dimensiones conocemos? Al tiempo y a X. ¿Cuáles son las dimensiones de X? Es longitud. Tiene que ser longitud. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues que, puesto que en el problema, vean, nos dice que X está medido en metros. Eso quiere decir que X tiene unidades o dimensiones de longitud, ¿no? Porque metros, o si fueran yardas, si fueran millas, habla de longitud. Muy bien. Y como t está medido en segundos, significa que esta t, ¿de qué nos está hablando? El tiempo. De tiempo, así es. Entonces, sustituyendo estos datos que estamos aquí mencionando, podemos escribir lo siguiente. En esta ecuación podemos reemplazar, por ejemplo, la dimensión de ese primer término por una L. Las dimensiones de este otro, de esta T minúscula, por la T mayúscula, y por acá hacerlo lo propio, ¿no? Algo similar, quedándonos una T cuadrada, una T de tiempo al cuadrado. Muy bien, ¿qué más se tendría que hacer a continuación? Podemos tomar la igualdad de longitud es igual a las dimensiones de A por tiempo para encontrar las dimensiones de A. Muy bien, entonces de lo anterior podemos identificar las siguientes igualdades. Muy bien. Como aquí tenemos, vamos a verlo así como una especie de cadena. Vean, este es un eslabón, este es otro eslabón y este es otro eslabón. Entonces, estos eslabones están conectados por signos de igualdad. Por lo tanto, eso nos permite decir que podemos elegir cualquier eslabón para analizar. Cualquier pareja de eslabones para analizar. Entonces, uno de esos eslabones justamente es lo que nos comentan, que es el primero este. Muy bien.
tenemos este primer eslabón. De este primer eslabón, o igualdad, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles terminan siendo las dimensiones de A? Son igual a la longitud. La dimensión de A es igual a longitud, así, nada más. No, por tiempo a la -1. Por tiempo a la -1, muy bien. Entonces se despeja y tenemos eso. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con la segunda? Podemos construir una segunda igualdad. ¿Cuál sería esa segunda igualdad? La de longitud es igual a las dimensiones de B por tiempo al cuadrado. Muy bien. Podemos armar esa igualdad. Esa igualdad también aparece de la cadena más grande que tenemos arriba. Muy bien. Y de esta igualdad, ¿qué encontramos? Las dimensiones de B. ¿Cuánto resultan ser? Longitud por tiempo a la -2. Muy bien. Longitud por tiempo a la -2. Efectivamente. Bien, muchachos, pues bueno, entonces aplicando análisis dimensional, vean, hemos logrado encontrar las dimensiones de A y de B. Ahora, nuestro objetivo era, o es, mejor dicho, encontrar las unidades de medida. Y las unidades de medida, pues las podemos deducir justamente observando esos resultados. Por ejemplo, si A tiene dimensiones de longitud por tiempo a la -1, ¿cuáles tendrían que ser sus unidades para este problema? Sería ¿Cuáles serían? Las unidades de A serían o son metros sobre segundo. metros sobre segundo. Exactamente. Longitud sobre tiempo, metros sobre segundo. Y las unidades de B, Metros sobre segundo al cuadrado. las unidades de B son metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está entonces la información. Muy bien. Vean entonces la utilidad que tiene el análisis dimensional. ¿Alguna pregunta o duda con relación al procedimiento realizado? Bien, entonces ya podemos retomar, o vamos a decirlo así, regresar a nuestra ecuación original, pero ya sabiendo las unidades que tiene cada uno de los términos que aparecen en ella. Concretamente, bueno, vamos a quedarnos con estos dos términos. Bien, entonces vamos a escribir lo siguiente. Ya estaremos en condiciones de comenzar a resolver tal cual el problema que tenemos allá arriba. Por lo tanto, el vector posición tiene la siguiente forma. Bueno, ese es el vector que ya teníamos. Hasta aquí todo igual. Lo diferente va a ser que ahora este 6.8 ya sabemos qué unidades tiene. Este 6.8 tiene unidades de metros sobre segundo. Ya lo tenemos aquí.
Y podemos anotar esto. Entonces, este 8.5 ya sabemos qué unidades tiene. Es metro sobre segundo cuadrado. Vean, entonces ya tenemos la información completa para este problema. Nótese, si ustedes evalúan algún valor del tiempo, por poner un caso, un segundo, la unidad de un segundo de esta t se va a cancelar con el segundo de esta cantidad, del 6.8, quedándonos simplemente metros, como tiene que ser para hablar de un vector de posición. En el otro término, si evaluamos un segundo y al elevarlo al cuadrado, quedará un segundo cuadrado. Con este segundo cuadrado del denominador en esta unidad de medida, se elimina, quedándonos 8.5 metros, que se suman a los 6.8 metros que tenemos aquí. Entonces vean que las unidades coinciden y son congruentes con el hecho de que este vector de posición pues tiene que tener dimensiones de longitud. Bueno, ya con esta información entonces vamos a trabajar lo que nos preguntaban en el problema. Nos dice, ¿cuál es la aceleración de la partícula como función del tiempo? ¿Cómo encontramos a partir de esta ecuación ya completa, vamos a llamarlo así, el valor de la aceleración? Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Que a partir de esta ecuación que tenemos, ¿cómo encontramos el valor de la aceleración? Que es lo que nos pide el problema. Echemos un vistazo a lo que teníamos o lo que comentamos durante las clases anteriores. La aceleración se encuentra derivando a la función velocidad, pero en este momento no tenemos la función velocidad, sino tenemos la función posición. Entonces, antes de encontrar la aceleración, hay que encontrar la función velocidad. ¿Y cómo encontramos la función velocidad? Si echamos un vistazo hacia atrás, vemos que la velocidad, a su vez, se encuentra como la derivada de la posición. Entonces, ya queda ahí claro el camino a seguir. Si queremos encontrar la velocidad de esta partícula como función del tiempo, tenemos que encontrar la velocidad primero. ¿Cómo? Derivando esta función. Ya que tengamos la función velocidad, la derivamos nuevamente y obtendremos la función de aceleración, que es justo lo que nos pide el problema. Entonces, pues procedamos de esa manera. Entonces, vamos a escribir ahora. Encontraremos la función velocidad. De la siguiente manera. No olvidemos que la función velocidad, además de ser una función del tiempo, es un vector. Listo, entonces, como mencionamos, encontrar la función velocidad significa
derivar la función posición. Entonces, esta función velocidad como función del tiempo se encuentra tomando la derivada respecto al tiempo de esta función. Eso quiere decir que hay que derivar respecto al tiempo toda esta cantidad que tenemos aquí en paréntesis. Si logramos hacer eso, encontraremos entonces el valor de la velocidad. ¿Cuánto vale la derivada respecto al tiempo de lo que tenemos ahí indicado en paréntesis? Sería 6.8 metros sobre segundo. ¿Solo eso sería la derivada de lo que tenemos arriba? No. Ok, ¿qué más entonces? Entonces, el primer término en efecto sobrevive un 6.8 metros sobre segundo. Ok, entonces la derivada de ese primer término, 6.8 metros por segundo por t, queda 6.8 metros por segundo. Y sería más 17 Más 17, ajá, metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo. muy bien. Eso sería justamente el valor de la segunda derivada, perdón, de la derivada del segundo término. Así es, ¿no? Recuerden ustedes, como es una forma x a la n o t a la n, cuando derivan esa expresión, la n baja, digamos, el exponente desciende, queda como un factor multiplicativo, o sea, el 2 multiplicando el 8.5, el 17. Y al exponente se le resta una unidad, quedándonos simplemente potencia 1, t a la potencia 1. Listo. Vean, esta expresión que se ha obtenido, diríamos que es la velocidad. Y lo es decir, tiene dimensiones de velocidad. Noten, 6.8 metros por segundo, solito. Ese término no está multiplicado por ninguna t. Entonces, ese término se queda. Tiene unidades de metros sobre segundo, nos habla de una velocidad. Entonces, ese término sí es dimensionalmente correcto. ¿Qué pasa con el 17 metros por segundo cuadrado multiplicado por t? Un segundo al cuadrado se hace nada más a segundo. El segundo, muy bien, cuando se evalúa aquí, cancela a un segundo que está dividiendo, ¿no? De los que están aquí al cuadrado, Sí. quedándonos metros sobre segundo, como debe de ser. Entonces, esta cantidad que hemos obtenido sí tiene dimensiones de velocidad, por lo tanto, está bien construida. Listo, ya tenemos la velocidad. Finalmente, ¿cómo obtenemos la aceleración? Entonces, habíamos mencionado
que la aceleración se encuentra derivando la velocidad. Aquí lo habíamos mencionado, aquí está justamente. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Entonces, pues hay que derivar la expresión que acabamos de obtener. Por lo tanto, hay que tomar la derivada respecto al tiempo de esto que acabamos de escribir aquí arriba. ¿Cuánto valdría entonces esa aceleración? Sería 17 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué dirección? Porque recordemos que la aceleración es un vector. En dirección Y. Y, muy bien. El Y, vean, nunca lo tocamos, siempre se queda constante, entonces se preserva. Muy bien, en el momento de derivar la cantidad que está aquí arriba, lo único que nos sobrevive es el 17 metros por segundo cuadrado, que, nótese, ya tiene unidades de aceleración. Y eso está en la dirección Y. Es decir, esta partícula se va a estar moviendo a la derecha, porque el I aquí está indicando sentido positivo, con una aceleración de 17 metros por segundo cuadrado. Esta aceleración, ¿cómo es en el tiempo? ¿Cambia o es constante? Concluimos lo siguiente. La partícula estará avanzando con aceleración constante que tiene un módulo de 17 metros por segundo cuadrado. Obtengan el módulo de este vector y verán que es justamente estos 17 metros por segundo cuadrado. Listo, entonces ya tenemos el análisis para este primer ejercicio. Hicimos un repaso breve de análisis dimensional y ya la segunda parte, que comienza en esta línea, bueno, ya tiene que ver con los conceptos que estamos revisando en cinemática. ¿Comentarios, dudas que hayan quedado sin resolver del procedimiento? Ok, si no es así, pasemos entonces a ver el siguiente ejercicio. Es muy parecido al que tenemos justamente arriba. En este ejercicio nos comentan lo siguiente. La posición de un objeto está dada por la ecuación que ahí está mostrada, donde x está en metros y t en segundos. Nos preguntan, ¿cuáles son las unidades de las constantes a y b? Después, ¿cuál es la aceleración como función del tiempo? Y finalmente, ¿cuáles son el valor de la velocidad y la aceleración del objeto cuando t vale 5 segundos? Y como pregunta extra, cuestionan lo siguiente. ¿Cuál sería la velocidad como función del tiempo si x fuera de la forma a por t más b por t a la menos 3? Bueno, primero construyamos el vector de posición.
el vector de posición R de t tiene la siguiente forma. No olvidemos aquí eso es un vector. Entonces tenemos la función R de t. Como aquí solamente nos están dando el valor de x, podemos asumir que solamente se mueve este objeto en la dirección horizontal. Listo, entonces tenemos aquí x de t, y. Y esto va a ser igual, bueno, a la cantidad que nos están dando en el problema, que es a por t más b por t al cuadrado. Todo eso en la dirección y. Listo, esa es entonces la función que vamos a trabajar para este problema. Esa es la posición. ¿Cuál será la respuesta para la primera pregunta? ¿Cuáles son las unidades de las constantes a y b? Pues debemos de hacer el análisis dimensional, ¿verdad? Hablando de manera estricta, sí. Tendremos que aplicar el análisis dimensional a esta cantidad. Pero, bueno, justamente lo hicimos arriba. O sea, digamos que todos estos pasos que hicimos aquí se volvían a repetir. Y entonces llegaremos a la misma conclusión. Nótese además que le dimos al problema anterior la misma forma. A por t más b por t al cuadrado. Entonces, eh, como práctica, estaría bien que lo hicieran nuevamente, pero aquí por cuestiones de tiempo podemos ya retomar el resultado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de A fijándonos en el procedimiento pasado? Que es justamente el mismo. Sería en metros sobre segundo. Metros sobre segundo, correcto. Esas son las unidades de la constante A y B. Sería metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, correcto. Esas serían las unidades de esas constantes. Aquí voy a poner, simplemente para las notas, ver el procedimiento del ejercicio anterior. Entonces, para no demorar en escribir algo que ya conocemos, lo retomamos el resultado. Listo. Ya que tenemos entonces el inciso A. Vamos con el inciso B. Nos pregunta, ¿cuál es la aceleración como función del tiempo? Entonces, ¿cómo procedemos ahí? Primero hay que sacar la velocidad. Muy bien. Y después, bueno, ¿cómo hacemos eso? Derivando la posición. Correcto, derivando la función de posición. Vamos a indicarla aquí. Primero determinaremos la velocidad v de t derivando la función posición. Después, Encontraremos la aceleración derivando la función velocidad. correcto.
encontraremos la función aceleración, encontraremos la aceleración como función del tiempo, derivando la velocidad. Ahí está, ese es el procedimiento que hay que seguir. Entonces aquí solo pongo los signos de vectores para no olvidar que estas cantidades, todas estas, son cantidades vectoriales. Muy bien. Una vez hecho esto, pues procedemos entonces a encontrar la velocidad. Entonces la velocidad como función del tiempo es la derivada de la función posición. ¿Y cuánto vale esa derivada? Para nada más escribirla aquí. Eso sería la derivada. Oye, ¿quiere que haga todo el procedimiento? Pues si pudiéramos escribir ya nada más el resultado. ¿Cuál sería el valor de esta derivada? Sería A más B por tiempo Ok, al momento en de la derivar, dirección Y. correcto, esta t, al derivar, se hace 1 y este cuadrado, recordemos, baja, quedándonos 2b por t. Y todo esto, así es, en la dirección Y. Ya está la velocidad. La aceleración, ¿cuánto vale ahora? Entonces la aceleración, como mencionamos, va a ser la derivada respecto al tiempo de la función velocidad. Por lo tanto, hay que derivar la cantidad que tenemos justamente arriba. ¿Cuánto les da? Nos quedaría B nada más en dirección Y. B nada más. A ver, hay que revisar bien la derivada. ¿Cuánto da la derivada de esta expresión? Sería 2B. 2b nada más, en la dirección Y. Listo. Esa sería entonces la derivada. ¿Qué podemos decir acerca de la aceleración para este objeto? ¿Cambia o no en el tiempo? Entonces, esa aceleración depende o no del tiempo. Oiga, profe, ahí yo tengo una duda. ¿Cómo Sí, es cuando depende y cuando no depende del tiempo? Si depende del tiempo, no, el resultado de la aceleración nos va a tener un tiempo, ¿no? Una T a un lado. exactamente. Y ya cuando no dependa de nada,
ya la t se, digamos que desaparece. No aparece explícitamente una t, así es. Eso significa que no hay dependencia en esa variable. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué notamos de esta aceleración? No depende del tiempo. Que no depende del tiempo y por lo tanto va a ser constante. Entonces aquí pondremos no depende del tiempo, es decir, es constante. Eso significa que es ser constante, ¿no? Por otro lado, o incluso podemos argumentar cuánto vale el módulo. De esta aceleración. A ver, recuerden ustedes qué es el módulo de un vector. Sería solamente 2b. 2b, exactamente. Aquí proceder, digamos, de forma general, tenemos que sacar la raíz cuadrada de cada componente elevada al cuadrado, después sumarlos. Y bueno, como aquí solamente hay una componente, que es la dirección x, pues sería elevar esto al cuadrado y a ello sacarle raíz cuadrada. Y el resultado pues vuelve a ser 2b nada más. Entonces, ahí está. Ese sería el módulo de nuestra velocidad. Como vemos, no depende de t. No hay ninguna t aquí. Por lo tanto, tiene sentido o es congruente este resultado con lo que ya habíamos dicho anteriormente, que es que la aceleración sea constante. Aquí no hay ninguna t en ningún sitio. Listo, entonces ya tenemos la respuesta al inciso B. ¿Cuál es la aceleración como función del tiempo? Bueno, pues resulta para este caso que la velocidad, perdón, la aceleración es constante. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración del objeto cuando t vale 5 segundos? Entonces, cuando t vale 5 segundos, la velocidad y aceleración de la partícula son respectivamente. A ver, ¿cómo encontramos el valor de esa velocidad cuando t vale 5 segundos? En las expresiones que ya tenemos, que las que acabo de colocar aquí abajo, eh, ¿qué hay que hacer con este t igual a 5 segundos? ¿Cómo procedemos? Pues sustituimos el valor de t a Ajá, 5. exactamente. Al valor de t le asignamos el valor que nos están dando aquí, que es de 5 segundos. Entonces queremos la velocidad, por ejemplo, cuando t vale 5 segundos. Entonces, bueno, aquí lo ponemos 5 segundos. Ahí está. Y entonces en la ecuación que tenemos aquí al lado,
Pues lo que hay que hacer es reemplazar esos 5 segundos. Aquí un 5. ¿Cuánto vale la velocidad entonces? A los 5 segundos. ¿Cuál es la ecuación para esa velocidad? Sería A más 10 veces B. Y esto en la dirección X o en la dirección del vector Y. Listo. Tenemos ya el valor de la velocidad a los 5 segundos. ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Cuánto vale a los 5 segundos? Lo mismo, ¿Qué es, eh, porque, qué es lo mismo o cómo? bueno, Ahí. como es constante, entonces Ajá, es igual, la aceleración queda igual, 2b en la dirección X. exactamente. Así es. Como la aceleración es constante, podemos evaluar en 5 segundos o a los 10 segundos, 15 segundos, el valor que ustedes gusten, y la aceleración no va a cambiar, va a seguir siendo 2b y porque es constante. Y entonces ya tenemos nuestro resultado para el inciso C. Veamos qué sucede con el inciso D. Nos preguntan cuál sería la velocidad como función del tiempo si x valiera a por t más b por t a la menos 3. Entonces aquí diremos, en el caso de que la posición fuera de esta forma, tuviera esta estructura, a ver, que fuera, nos dice en el problema a por t más b por t a la menos 3. Como estamos hablando de movimientos en el eje X, entonces va aquí el vector Y. Listo. Eh, bueno, en el caso de que la función posición tuviese esta forma, ¿cuáles serían las unidades de A y de B? Las unidades de medida de A y B serían, respectivamente, a ver, ustedes apliquen el análisis dimensional y díganme cuáles serían las unidades de A y de B para esta situación. De A serían metros sobre segundo De A sería el metro sobre segundo, ok, bien. y de B sería metro por segundo al cubo. Metro por segundo al cubo. Segundo al cubo. Bien, podemos comprobarlo, ¿no? Si A tiene unidades de metro por segundo,
quiere decir que cuando evaluemos, por ejemplo, un valor, un segundo, por poner un ejemplo, el segundo de este término con el segundo de este denominador cancela y queda metros. Entonces, este producto tiene unidades de metros. Del otro lado, ¿qué es lo que pasa? Cuando evaluemos t, que está medido en segundos, quedará entonces segundo a la menos 3 con esta t. Multiplicado por la b, que tendrá unidades de metro por segundo cúbico. El segundo a la menos 3 de aquí con este segundo cúbico se cancelan, quedándonos metros. Entonces, todo este producto tiene unidades de longitud como debe de ser. Conclusión, estas unidades son las correctas. Muy bien, ya tenemos las unidades de medida. ¿Cuánto valdrá la velocidad? A ver si pudieran decirme cuánto vale esa velocidad, la función ya directamente. Sería Ajá. A Ok. Simplemente A. no más un tercio de B. No, un tercio por B por tiempo a la menos 2. A ver, ahí creo que hay un error porque no estamos derivando. Eso suena más como integral. Como que estamos integrando. No, sería A menos 3B. Bueno, A, muy bien, menos 3B. Ajá, ¿qué más? Tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos La 2 dirección. en la dirección. A ver, vamos a verificar que este resultado sea correcto aplicando análisis dimensional. A ver, entonces veamos. La A que aquí está, ya sabemos que tiene unidades de metros sobre segundo. Por lo tanto, esta A sola, ya por sí misma, ya es velocidad. Entonces, ya nos habla de que la igualdad es correcta con este término. Vamos a ver aquí en el otro caso. El menos 3 es adimensional, no lo contamos. B tiene unidades de metro por segundo cúbico. Entonces, esta B tiene unidades de metro por segundo. ¿Cuánto aquí les va a quedar? Segundo a la menos 2. Y si los multiplican, ¿qué unidad tendríamos que reportar? Metro por segundo. Metro multiplicado por segundo. Y eso no es una velocidad. Entonces hay un error aquí. Vean, aquí hay algo que no está bien. ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que está mal? En el exponente, bueno, Ajá. porque se resta, ¿no? Entonces quedaría aquí, por ejemplo, sería la menos 4. Exacto, exacto, sí, a la menos 4. El exponente es menos 3, el antes de la derivada. Cuando se deriva, al exponente se le resta 1. Es decir, menos 3 menos 1, menos 4. Podemos verificar una vez más. Esta B tiene unidades de metro por segundo cúbico. Cuando evaluemos con este t, que sería segundo a la menos 4, ¿qué nos queda? Metro
por segundo a la menos 1. Noten los exponentes, que es igual a metro sobre segundo. O sea, una velocidad. Cada vez que ustedes lleguen a una expresión, a un resultado, traten de utilizar el análisis dimensional para cerciorarse que su resultado es correcto o no. Ahí es donde radica la importancia de que ustedes sepan análisis dimensional. ¿Dudas con el procedimiento de este último inciso? Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Para terminar este repaso de manera general de lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces lo voy a poner aquí. Estos van a ser los ejercicios que vamos a realizar en la próxima hora y media. Bien, ese ejercicio es también un poco rápido. Dice lo siguiente: la posición de una partícula como función del tiempo está dado de esta manera. Vean aquí, la posición tiene dos componentes. 5t más 6 por t al cuadrado, todo esto está medido en metros, en la dirección y. Más 7 menos 3 por t al cubo, metros, también medido en metros, en dirección j. Entonces es una partícula que se está moviendo en el plano XY. Cuando t vale 5 segundos, encuentre la magnitud, dirección y sentido del vector desplazamiento de la partícula con respecto al punto que aquí nos están proporcionando. R0 igual a 0i más 7j, también medido en metros. Muy bien. ¿Cómo procedemos para entonces responder lo que nos están preguntando aquí? Cuando t vale 5 segundos, encuentre la magnitud, dirección y sentido del vector desplazamiento con respecto al punto R0. Tenemos nuestro vector de posición. ¿Cómo resolvemos lo que nos preguntan aquí?
Por favor, hagan lo que aquí se indica y me dicen el resultado. Ya sustituyendo me da 300 en dirección Y. Ok, 300, pero esta cantidad tiene unidades, o debería tener unidades. Sería 300 metros. 300 metros en la dirección Y, muy bien. Menos 368 ¿Cuánto, perdón? metros en dirección J. 368. 368 metros en la dirección J. Ok, 300 metros en la dirección J. Listo, entonces ya tenemos la posición de la partícula a los 5 segundos. ¿Cómo encontramos ahora el vector de desplazamiento? Tenemos que determinar el vector de desplazamiento con respecto a este punto que nos están dando.
Mm, Al calcularlo sería el incremento de R es igual a R menos R inicial. La R, donde la primera R, ¿quién es? Eh, lo que acabamos de calcular. Exactamente. Entonces, el vector desplazamiento, vamos a ponerlo 1, 0, así, porque, bueno, siguiendo la notación que habíamos dado, era vector inicial y vector final. Por lo tanto, bueno, aquí sería R1, que es justo el que acabamos de calcular, menos el vector R0, que es como sería la posición inicial que tenía la partícula. Muy bien, entonces, lo que hay que hacer es a este vector que se acaba de encontrar, hay que restarle el vector que nos dicen que fue la posición inicial. En el problema señalan que es 0i más 7j. 0i más 7j. Bueno, aquí serían metros también, para ser congruentes con las unidades que ya tenemos ahí puestas. 0 metros i más 7 metros j. ¿Cuál es el resultado de este vector de desplazamiento? Sería 300 metros, ¿sí? 300 metros i, ok. Menos 375 375 metros J. metros en la dirección j. Perfecto. Ese es en efecto el vector de desplazamiento. Es decir, lo que nos está diciendo es que si estamos en esta posición inicial, la partícula tuvo que avanzar 300 metros en la dirección y, o sea, a la derecha, en el eje X, y después avanzar hacia el sur 375 metros, ¿no? Como nos lo indica aquí el signo negativo y la dirección J. Perfecto. Ya tenemos el vector de desplazamiento, pero nos pide encontrar su módulo y dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer ya para terminar prácticamente con este ejercicio? Vamos a ponerlo así. Finalmente, el módulo y dirección del desplazamiento son... A ver, ¿cómo determinamos el módulo de este vector? Sería con la raíz de 300 elevado al cuadrado Así es. El 300 metros elevado al cuadrado más más, en este caso hay que tener mucho cuidado, menos, hay que elevar al cuadrado menos 375 metros. Ahí se con todo y el signo. eso es igual a 75 raíz de 41. ¿Cuánto, perdón? 75 veces la raíz de 41 41. ¿Cuáles son las unidades de esta cantidad? Las unidades de medida. metros. Metros, muy bien. Entonces serían 75 por raíz de 41 metros. Listo. ¿Y la dirección de este vector?
¿Cómo se determina? El ángulo es igual a la tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1, muy bien. Las componentes de y, no, la componente y entre la componente x. Muy bien, componente y entre la componente x, siempre en ese orden. Aquí podemos notar que, vean, dentro de la función trigonométrica tenemos una cantidad dimensional como debe de ser. Bueno, y el resultado de esta operación, ¿cuánto da? 51.34. Menos 51.34. Menos 51.34 grados en este caso. Muy bien, ahora, Sí, aquí hay que notar algo muy importante. Ese ángulo está, digamos, sale de los valores, está bien, pero si quisiéramos reportar la dirección del ángulo, bueno, perdón, la dirección del vector de forma con un ángulo positivo, medido a partir del eje X positivo también, ¿cuánto habría que sumarle a este resultado? 360. ¿Cómo sabemos que son 360 y no 180? Porque estamos en el en el cuarto cuadrante. Así es. Las componentes de este vector nos indican que está en el cuarto cuadrante. X es positivo, Y es negativo. Conclusión, a este ángulo se le suman 360 grados. Entonces, la phi que hay que reportar, el ángulo phi, van a ser 360 grados más el valor de este ángulo teta. ¿Qué cuánto da? Da 308. Muy bien, 308. 66. 300, perdón, aquí, 308. ¿Punto qué, perdón? .66 grados. Perfecto. Bien, entonces terminamos este problema. Encontramos la posición de la partícula al tiempo 5 segundos, encontramos el desplazamiento y del desplazamiento conocemos su módulo y su dirección. ¿Dudas con el procedimiento? ¿Algo que no quede del todo claro? Bien, pues si no hay preguntas, vamos a dar una pausa a nuestra sesión. Déjenme colocar en el chat el link para el registro de asistencia.